Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 12 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Con el auspicio de Estados Unidos y la presencia de Uruguay, la Conferencia de Ejércitos Americanos analizó en Paraguay el papel de los ejércitos en misiones diferentes a la defensa nacional. La Comisión Pro Plebiscito de la Seguridad Social lamenta que por primera vez un sector de la izquierda muestra distanciamiento de los trabajadores y el movimiento social. El candidato colorado Andrés Ojeda invitó a los 112 dirigentes frente amplistas que harán campaña contra el plebiscito del PIT-CNT a formar un grupo de trabajo para el triunfo del no en octubre. Previo a su postulación oficial, 39% de la población y 9% del votante multicolor en 2019 dijo que votaría por Blanca Rodríguez si ingresaba al Frente Amplio, según encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Los habitantes del barrio 3 de octubre, sobre los que pesa una amenaza de desalojo, fueron de los más afectados por las lluvias de este fin de semana. La OEA premió el proyecto Motocarros de la Intendencia de Montevideo por su innovación en la inclusión social y en la estrategia de limpieza de la ciudad. 10 meses de ataques israelíes en Gaza dejaron más de 40.000 muertos y provocaron que 41% de las familias gazatíes cuiden a niños y niñas que no son suyos. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre, vamos a compartir también informe de nuestro compañero Federico Jurkovic. Información desde fuera de fronteras y también a nivel deportivo, porque hay novedades que han surgido en las últimas horas. Pero también lo que ocurre en exteriores lo tenemos, como siempre, en el móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Josema. Buenas noches a todos. Así es, bueno, empezó septiembre y empezó también el mes de la diversidad y por eso estamos esta tarde-noche aquí en el Teatro Solís a una hora de que empiece este espectáculo que va a dar apertura a este mes de la diversidad. Estamos hablando de Pop Queer, que va a empezar a las 20 horas con entrada libre y gratuita para cualquiera que quiera acercarse y que tiene una grilla de espectáculos de artistas de la comunidad LGBTIQ+, para la celebración y la conmemoración de este mes de la diversidad. Justamente en unos minutos vamos a estar hablando con la productora general de todo este espectáculo, Paola Dalto, así que si les parece nos reencontramos en unos minutitos ya con ella. Muy bien, Abril. En un rato entonces volvemos allí al Teatro Solís contigo. Ahora es momento de repasar nuestro habitual resumen de la semana, resumen de noticias de la semana. Yo estoy solamente pensando en ir al Senado. Creo que desde el Senado puedo hacer un buen aporte al Uruguay y a todos los uruguayos. Eso es lo que pienso. Y me parece que es por ahí. Me parece que hoy en unidad con Andrés, que es un gran candidato, tenemos que estar pensando en lo que va a pasar ahora en octubre, que es un desafío muy grande. Sé que él lo está haciendo, yo estoy tratando de apoyar con humildad su propuesta, así que me parece que va por ahí. Lamentablemente desconocemos por qué existe ese atraso. Es un atraso que en términos comparativos es mayor a la que hubo en el censo del año 2011, cuando en aquel momento la oposición reclamaba sin duda la falta de información en ese sentido. Así que supongo que sería bueno que las autoridades tanto del INE como de la Secretaría de Presidencia puedan informar a la población a qué se debe esta situación y sobre todo también poder aclararla, porque la verdad que por ahora no tenemos más información que esa. Con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y con mucha alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos. Miren, cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. El mejor Uruguay lo hicimos juntos. Pero también tenemos que ir tras la recuperación de valores que tienen que ver y que hacen a nuestra identidad. Tenemos que recuperar el valor del respeto. Tenemos que recuperar el valor de la solidaridad. Vamos a tener ejecutivo a nivel nacional, en donde vamos a analizar la situación conflictiva que tenemos a nivel nacional, porque también en el lado de Paysandú, Salto,
y también en Tacuarembó, que es para el lado norte del país, el litoral, tenemos una empresa de origen extranjera que es de China, que tiene más de 300 y pico trabajadores, donde también los tiene de forma irregular y trabajando para la UTE, trabajando para el Estado. Entonces, es un tema que se ha generalizado y no descartamos empezar a tomar algunas medidas justamente en defensa de los derechos de los trabajadores. Terminar el 2025 con el poder adquisitivo 2020 y el tipo se ríe en la cara de todos nosotros. Le recortó el presupuesto a la universidad, le recortó un 20% al gasto de funcionamiento que podía hacer para políticas sociales y lo único que hizo fue enriquecer a los ricos de siempre y seguir empobreciendo al pueblo. Nosotros vamos a llegar al 2025 con un poder adquisitivo 5 años atrasado. Eso es lo que nosotros denunciamos como rebaja salarial. El estatuto que tiene celebrada la Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes y la Mutual Uruguaya de Futbolistas, y una parte importante de lo que se paga y recibe, en este caso la viuda y sus hijos, pago por la Asociación Uruguaya de Fútbol, de acuerdo al convenio colectivo vigente y al reglamento vigente en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, allí estaba el resumen de noticias de la semana editado por nuestro compañero Pablo Tasneves con los hechos, bueno, algunos de los hechos más destacados que ocurrieron en la semana que pasó. Cerrábamos allí con lo que fue esta despedida a Juan Izquierdo, el jugador de Nacional que lamentablemente falleció después de ese paro cardiorrespiratorio allí en el partido contra San Pablo. Y bueno, allí veíamos la palabra de Ignacio Alonso que, bueno, se harán cargo durante 8 años de pagarle salario a la familia de Izquierdo. Y nos vamos a quedar en temas deportivos. Recordemos que la actividad justamente por el fallecimiento de Juan Izquierdo se detuvo en solidaridad con lo ocurrido. Pero hay novedades a esta hora que tienen que ver con lo deportivo y que vinculan a la selección uruguaya. Ahí lo vemos en pantalla. Hace unos minutos la cuenta oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol dijo que Suárez anunciará mañana. Suárez tiene algo que decirles y, entre otras cosas, se está especulando con un eventual retiro de la selección uruguaya. La conferencia que dará el futbolista de la selección será en el día de mañana a las 20 horas. Allí lo vemos en pantalla. Recordemos también que la selección dirigida, la selección local de Uruguay, dirigida por el ruso Pérez, Diego Pérez, va a jugar hoy contra Guatemala. Eso será a la hora 20. Pero también el otro anuncio que realizó, como veíamos en pantalla allí, fue que mañana habrá conferencia de Luis Suárez previo a lo que será el partido de la selección uruguaya frente a Paraguay del próximo viernes. Vamos a comenzar el desarrollo de otras informaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de seguridad social y la polémica que, bueno, se ha generado en las últimas horas sobre el plebiscito, ya que es la primera vez que un sector de la izquierda muestra una diferenciación y distanciamiento de los trabajadores y el movimiento social uruguayo. Esto lo dijo el dirigente gremial Sergio Somaruga, lo dijo a MB Noticias, integrante de la Comisión Nacional Pro Plebiscito de la Seguridad Social. Esto lo dice en referencia al planteo del grupo de economistas del Frente Amplio que está haciendo campaña por el no a la consulta popular. Cualquier persona tiene derecho a expresar lo que piensa sobre este tema o sobre el que sea, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿sí? Está dentro del derecho de la gente a expresarse. Lo segundo es que, leyendo el documento, no encontré argumentos innovadores con respecto a lo que ya dice Saldain, Mieres o Álvaro Delgado. Y en ese sentido incurren una serie de inexactitudes, imprecisiones y errores de interpretación, pero sobre todo, y lo que más preocupa de alguna manera, es la diferenciación y el distanciamiento que por primera vez desde un sector de la izquierda hay contra los trabajadores y el movimiento social uruguayo. Hay un problema que no solo le pasa, digamos, a estos sectores o a quienes hayan firmado este documento, también le está pasando a los partidos de derecha, que las direcciones están diciendo una cosa y la gente está viendo otra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que hay una insuficiencia desde el punto de vista de los partidos de darle respuestas reales y concretas a los problemas reales y concretos de la gente. Y esta papeleta le da respuestas reales y concretas a la gente.
Bueno, con estos dichos, Sommarúa apuntaba al grupo de denominados Frente Amplistas por el No, que el jueves pasado en el semanario Búsqueda anunciaban que harán campaña contra el plebiscito de la seguridad social y que, ustedes saben, está compuesto principalmente por economistas, entre ellos el eventual ministro de Economía de un gobierno de Yamandu Orsi, como se ha manejado. Estamos hablando de Gabriel Odone. La existencia de este colectivo fue valorado positivamente por el candidato colorado Andrés Ojeda, que los definió como valientes y además los invitó a militar juntos y formar el grupo Uruguayos por el No. Yo creo que tenemos que saludar la valentía de esos 112 frente amplistas que se pusieron la camiseta y dijeron esto está mal y lo tenemos que decir, e invitarlos a conformar una comisión de trabajo que trascienda los partidos políticos para poder batallar esta nefasta reforma del PIT-CNT. Me parece que es un buen nombre que trasciende todo, debería ser Uruguayos por el No. Por lo pronto empiezo a ver un grupo que se anima a militar en contra de algo que está mal, cuando hay un partido que pone mucha presión para que eso no se haga, ¿no? Dicen que no de forma muy tibia y hasta ahí llegan, pero en ningún momento ninguno de los dos candidatos del frente ha dicho si va a militar activamente en contra de una mala reforma, que ambos ya han dicho que es una mala reforma. Así que yo creo que tenemos que tratar de entusiasmar a estos 112 y aplaudirlos por el coraje y tratar que estos 112 contagien por lo menos a los candidatos del frente para que estos 112 puedan ser al menos 114. Bueno, un tema que ha dado mucho que hablar y en esta polémica, por ejemplo, han intervenido en las últimas horas otros sectores. Por ejemplo, el profesor de filosofía y docente de ética del CLAE, estamos hablando de Pablo Romero, quien tras conocer la posición del grupo de los 112, ironizó sobre las certezas que pueden ofrecer. Esto al señalar que la caja de profesionales universitarios no es justamente un ejemplo de relación exitosa entre sapiencia académica, dijo, y manejo pertinente de un sistema previsional. Además de la ironía sobre el desfinanciamiento de la caja de profesionales y el rechazo a la reforma de la seguridad social que plantea el PIT-CNT, el profesor de filosofía Pablo Romero sostuvo que lo que está en discusión en octubre es apoyar una cuestión que está un escalón por arriba de los problemas técnicos que incluso pueda presentar la reforma propuesta por los trabajadores. Desde su perspectiva se trata de definir una visión de sociedad y de justicia distributiva de base. Con las mejores intenciones podemos caer en un pragmatismo miope cuando lo económico pierde de vista su sentido de ser, su pilar humanista, y cuando pierde sobre todo su estrecho vínculo con los más vulnerables. El docente de ética reconoció que quizás pueda pasar que tengamos que hacer mayores esfuerzos, ciertamente pueda pasar que se tenga que subir algunos impuestos. Suele pasar en sistemas de justicia distributiva de todo el mundo. Sin embargo, destacó que llegado el caso, el tema será ver quién asume de mayor manera esa carga impositiva, ver qué injusticias económicas actualmente benefician a algunos sectores y ajustarlas para que las cargas no sigan cayendo sobre los hombros de la clase asalariada, particularmente la más baja, que son los que terminan una y otra vez siendo las bestias de carga, en sentido físico y financiero, de nuestra vida en sociedad, los que deben entregar cada vez más años de su vida al trabajo duro. Bueno, y seguimos en tema justamente porque la Comisión Nacional pro plebiscito de reforma de la seguridad social ya puso en marcha su segunda parte de la campaña, ya pensando en el próximo 27 de octubre. La presentación se va a realizar esta semana en el Teatro del Galpón. Lo que estamos haciendo es un recorrido nacional por todos los departamentos, con el propósito de constituir comisiones territoriales, comisiones departamentales, que son las que van a hacer el trabajo hacia el tejido social, el proceso de socialización cara a cara con la gente, para informar y para distribuir la papeleta, a los efectos de que las personas que decidan acompañar esta iniciativa tengan la papeleta para ensobrar el 27 de octubre. Hay un trabajo muy importante desde el punto de vista de construir procesos de democratización de información, porque la oposición a esta papeleta, en función de los intereses contra los que se contrapone, son poderosos, pero la gente creo que conectó rápidamente con esta iniciativa, porque tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con derechos fundamentales, con no seguir cobrando jubilaciones que colocan a las personas por debajo de la línea de la pobreza, el derecho a poder elegir jubilarse a partir de los 60 años y eliminar las AFAP, que son un verdadero fiasco para las personas y para los trabajadores.
Bueno, la presentación, reiteramos, será el próximo miércoles allí en el Teatro Solís. Estamos en septiembre, 1 de septiembre, arranca el mes de la diversidad y nos vamos hasta el móvil de Abril Mederos, que está en el Teatro Solís. Adelante, Abril. Gracias, Josema. Bueno, así es, como bien decías, ya comenzó el mes de la diversidad y hoy particularmente aquí en el Teatro Solís porque se lanza este espectáculo, como mencionábamos más temprano, Pop Queer, con una grilla llena de artistas de la comunidad LGBTIQ+. Estamos ahora sí ya presentes con la productora artística de este espectáculo, Paola Dalto, y también con la coordinadora de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, que en conjunto con el teatro se han encargado de este espectáculo. Muchas gracias a ambas por estos minutos. Florencia, empiezo por ti. ¿Cuál es la importancia de apuntar este tipo de espectáculos y también a la labor de la Intendencia de Montevideo en general en el marco de lo que es todo este mes de la diversidad? Bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos. La Secretaría de la Diversidad de la Intendencia y la Intendencia en su conjunto han trabajado a lo largo de todo el año y trabajan durante todo el año siempre para seguir avanzando en el terreno de la reivindicación, de la lucha, del acceso y del ejercicio de los derechos de todas las personas que integramos la comunidad LGBT. Y bueno, en este momento estamos hoy en el Teatro Solís dando apertura este mes con un espectáculo maravilloso del cual Paola después podrá dar muchos más detalles vinculados a lo artístico, pero para nosotros es muy simbólico el hecho de poder estar acá en un teatro que históricamente fue construido y fue concebido para la alta sociedad, para las personas que tenían las posibilidades de pagar entradas costosas y que además programaba espectáculos vinculados como una hegemonía cultural. Y hoy estamos aquí diciendo y mostrando que los derechos culturales son derechos para todos y para todas y que habitar un espacio como el Teatro Solís hoy en día es una realidad y tenemos que seguir avanzando, pero es una instancia de celebración para nosotros dentro del marco de esta lucha del que estábamos hablando. Muchísimas gracias, Florencia. Sabemos que te tenés que retirar, así que gracias por estos minutos. Paola, ¿a qué apuntaron desde el punto de vista artístico en el marco de este lanzamiento? ¿De qué se trata este espectáculo? Gracias por estar acá. Como bien resaltó Florencia Astori, realmente trabajamos por diversidad en el más amplio sentido de la palabra. Y en ese sentido, justamente, tener el honor de hacer la curaduría de la grilla artística supone pensar en lo intergeneracional primero, que haya artistas de diferentes edades y, por supuesto, que los géneros musicales abarquen diferentes ramas para que vos también puedas sentirte identificada si te gusta la lírica, si te gusta el rock, si te gusta la música urbana, si te gusta el pop. Aquí hay también hasta baladas y todo lo que nombre. Más allá de esto que tiene que ver con estrictamente lo musical, la representatividad de la sigla LGBTIQ+, es una realidad en este espectáculo y resalto muchísimo el honor de poder producirlo nuevamente para justamente resaltar esos valores en todo su esplendor. ¿Con qué artistas podemos encontrarnos en esta oportunidad? Y bueno, ¿cómo se observa el rol del arte a la hora de este tipo de reivindicaciones como lo es la lucha por la visibilidad y la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ+? La cultura es un derecho humano, partimos desde esa premisa y que haya realmente accesibilidad y que se generen estos espacios para la comunidad es lo más importante que lleva adelante desde siempre Teatro Solís, Montevideo Igualitario, Intendencia, allá a través de Secretaría lo plasmamos en Pop Queer. Con la presencia de Lea Amaro, Flor Ramé, Goro Goyer, tenemos también el honor de tener a Max Tejera nuevamente y Neken Matos, que hacemos esta amalgama de artistas consagrados y emergentes para también que la representatividad pase por ese lugar. Fíjate que si te pones a pensar, bueno, todavía no saqué mi primer disco, ¿no? Por ejemplo, Flor Ramé está por sacar su nuevo trabajo y ya tenés la chance de mostrarlo a sala llena, porque el espectáculo además se agotó en menos de 2 horas, es justamente que estamos por el camino correcto.
porque esto genera interés. Las personas quieren ver este tipo de espectáculos y acá lo estamos trayendo. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, la palabra de Paola Dalto, la curadora o productora artística de este espectáculo pop queer, que recordemos comienza a las 20 horas, es de entrada libre para cualquiera que quiera acercarse, ya están agotadas las entradas, como decía Paola, así que, bueno, estas son las novedades que surgen. Volvemos a estudio. Muy bien, muchas gracias, Abril, a vos, al equipo y también a nuestras entrevistadas. Nosotros seguimos con otros asuntos y les contamos que la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, estamos hablando de la CONACYP, va a realizar una asamblea abierta a la sociedad para debatir públicamente sobre las problemáticas del sector y también sobre la seguridad pública en general. El encuentro será el próximo 16 de septiembre frente a la Guardia Republicana y se convocó al intercambio a todos los sindicatos policiales, policías que también no estén sindicalizados y cualquier persona que le interese la temática. La idea justamente es generar una unión que nos permita reflejar las necesidades de la Policía Nacional en la actualidad, necesidades que hoy día tienen a la fuerza pública nacional en graves problemas que verdaderamente afectan su operativa, ¿no? Y que afectan la vida del principal recurso de la institución, que es el recurso humano. El salario es un reclamo, el primer reclamo, el reclamo estructural que vertebra todo el resto, pero también tenemos el reclamo sobre la vivienda, el reclamo sobre la salud mental y la educación. Esos son los 4 macrotemas que nosotros manejamos: la persecución a los compañeros sindicalizados, pasando por la represión a los funcionarios utilizando sanciones y traslados desmedidos, hablando también, por ejemplo, de la ley jubilatoria, ley que a la policía la perjudica y mucho, ley que no está contemplando realmente a la función y que verdaderamente la vemos como negativa y muy, muy privativa de derechos adquiridos. El tema de los allanamientos nocturnos, que para nosotros es una circunstancia verdaderamente hoy imposible de ser aplicada en las condiciones imperantes de la Policía Nacional. Bien, dejamos este tema de lado, cambiamos de asunto. Les contamos ahora que la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, va a realizar un paro a nivel nacional este lunes 9 por la agresión física contra el subdirector de uno de los centros por parte de un estudiante ocurrida el pasado viernes. El sindicato comunicó que 2 alumnos discutían verbalmente y que la actitud de uno de ellos hacía prever que pasarían a los golpes. Ante esto, una profesora logró calmar la situación llevando a uno de los implicados a la dirección, desde donde llamaron a su casa para que lo fueran a buscar. Mientras esperaban que eso ocurriera, el joven escapó y ante la intervención del subdirector lo agredió con golpes de puño y patadas, causándole hematomas varios. En el comunicado, AFUTU recordó que estas situaciones se suelen repetir en varios lugares del país, por lo que reclaman instancias de negociación con las autoridades para implementar medidas pedagógicas. Cambiamos de tema ahora, les contamos que la Usina de Percepción Ciudadana presentó un nuevo informe que muestra que incluso antes de que se confirmara su postulación al Senado por la lista 609 del MPP, 39% de la población estaba dispuesta a votar por la ex conductora del informativo subrayado, Blanca Rodríguez. Dentro de ese universo, ven ustedes, 9% corresponde a personas que en 2019 votó por alguno de los partidos de la coalición multicolor. Entre el 23 y el 27 de agosto, previo a la confirmación oficial de su ingreso al espacio 609, pero cuando ya se conocía la noticia, la Usina de Percepción Ciudadana consultó a la población si votaría Blanca Rodríguez en las próximas elecciones en caso de que se sumara a alguna de las listas del Frente Amplio. 39% dijo que sí, 43% que no y 16% no supo o no contestó. De acuerdo con el detalle publicado por La Diaria, quienes contestaron afirmativamente son, en mayor medida, mujeres de nivel socioeconómico alto, de entre 45 y 59 años y de Montevideo.
Al comparar las respuestas con el voto de las personas en el balotaje de 2019, surgió que 69% de quienes apoyaron al Frente Amplio se manifestaron dispuestas a votarla y que incluso la ex conductora de Subrayado cosecha simpatizantes en el oficialismo. 9% de quienes votaron a la coalición en noviembre de 2019 dijo estar dispuesto a acompañarla en octubre. En un plano más general, la usina también consultó la opinión de la población sobre el ingreso de Rodríguez a la política. 41% consideró que se trata de una muy buena o buena idea, 18% opinó que es una idea mala o muy mala, 28% evaluó que no es ni buena ni mala y 13% no supo o no contestó. Seguimos en temas vinculados a la política porque, ven ustedes, el asesor de comunicación del candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, estamos hablando de Nicolás Quintana, postulante a una banca de diputados por Montevideo, acusa a fiscales y también a jueces de ser corruptos, dijo, por condenar sin pruebas a los terroristas de Estado. También es cuestionado por promover su lista, la 411, con Manini vestido de militar y el eslogan, la lista del general Manini. No hay pruebas y solo indicios para juzgar y llevar presos en prisión preventiva, en muchos casos, lo cual también es ilegal, a militares patriotas que nos salvaron de terminar como Cuba y Venezuela y que hoy están recluidos en Domingo Arena en Colaceros. Pero lo que quiero que sepas es que si vos me das tu voto y yo puedo ingresar al Palacio Legislativo, voy a defender con esta misma contundencia a nuestros prisioneros políticos hasta que queden libres, porque son inocentes. Por eso, votá con firmeza, votá la 411, la lista más grande de Cabildo Abierto en todo el país, la lista de Manini, presidente. Con este mensaje, Nicolás Quintana se posicionó de cara a las internas partidarias del 30 de junio con la lista 411, que responde al liderazgo del presidente y senador del partido, Guillermo Domenech, y con la que busca ahora conseguir en octubre una banca en diputados por Montevideo. Además de ser el referente de su sector, Quintana es uno de los asesores en comunicación del líder cabildante, reconocido por ser muy activo en todas las redes sociales e impulsar en su momento que Manini ingresara al mundo TikTok. Díganse, ya llegamos a los 10.000. Tranquilo, mi general, vamos a llegar. Además de haber bautizado en TikTok como el cuartel del general a la oficina parlamentaria de Manini, Nicolás Quintana rescata el pasado militar y promueve su lista 411 como la lista del general Manini presidente. A raíz de este tipo de campaña que ya comenzó a notarse en la capital, ya hubo varias reacciones polémicas, entre ellas la del ex alcalde frente amplista de Piriápolis, Mario Invernizzi, que se preguntó en redes sociales si es legal meter el uniforme militar en la política. Bueno, a propósito de este tema, fuentes de la Corte Electoral consultadas por MBD Noticias indicaron que el organismo no tiene competencia para pronunciarse sobre el contenido de una campaña electoral, salvo quejas o planteos, dijeron, sobre el uso de personalidades justamente de un partido por parte de otro. En este sentido, además, las fuentes indicaron que no existiría legislación en cuanto a la provisión del uniforme militar con un fin político electoral. Cambiamos de tema ahora, les contamos que esta semana estuvo en Montevideo para participar del cuarto foro regional de economía local y firmar el hermanamiento con Montevideo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aprovechamos para consultarlo sobre su mirada hacia las elecciones de octubre en nuestro país en un contexto de tensiones políticas y sociales, tanto a nivel latinoamericano como global. La cuestión de la unidad latinoamericana cobra otra relevancia porque estamos con un mundo que parece estar reconfigurándose, donde pasamos de una hegemonía norteamericana que después de la Segunda Guerra Mundial por lo menos se había establecido y después de la caída del muro de Berlín mucho más, prácticamente como un mundo de un solo polo unipolar, y ahora todo eso está en discusión y en disputa, no porque lo diga uno, sino porque se ve incluso la cuestión del dólar y la dominancia del dólar. Así que dicho en pocas palabras, estamos mirando, creo que toda la región está mirando lo que ocurre en cada uno de los países, así que las elecciones en Uruguay dentro del cronograma que tenemos es muy importante, y yo creo que lo de los equilibrios regionales lo llevo de nuevo a lo de Argentina. Milei piensa que hay un solo país con el que nos podemos relacionar, que es Estados Unidos, en todo caso también Israel, y la verdad que Argentina tiene una particularidad más allá de los posicionamientos. Yo fui ministro de Economía, viajaba a menudo a Estados Unidos, teníamos cooperación, todo, pero Argentina tiene una economía que produce
cosas muy parecidas a las que hace Estados Unidos. La verdad que nuestro intercambio comercial no es demasiado denso, tiene que ver con que tenemos economía, no porque nosotros compitamos, pero son competitivas sus estructuras. Entonces, la verdad que hoy nuestros principales socios comerciales, Brasil, China, y vemos que Milei ha establecido conflictos con Brasil, con China, y al mismo tiempo no estrecha los lazos con las economías vecinas, con los países vecinos. Bueno, a propósito de elecciones y también de relaciones internacionales, un equipo de MBD Noticias consultó a Kicillof a propósito de las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio. Esto decía. En esto que hay que ser taxativo, nosotros apoyamos los regímenes democráticos, así que, y además, como dije recién, apostamos siempre por la paz. Entonces lo que esperamos es que tenga una resolución pacífica en el marco de la democracia. Eso no puede tener absolutamente ninguna duda, y me parece que cualquier cuestionamiento, cualquier duda, y debilita la democracia de la región. Entonces, bueno, estamos apoyando esto desde Argentina, y creo que bastante unánime. Hemos visto a Lula, hemos visto a Andrés Manuel López Obrador en México intervenir muy concretamente para asegurar la transparencia del proceso electoral, y bueno, creo que eso es lo que está hoy en discusión. Bueno, muy bien, señores y señores, momento de informe especial en MBD Noticias edición domingo. Como siempre, a esta hora recibimos a nuestro compañero Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Josema, buenas noches. Un gusto compartir otro mes que estamos empezando. Es cierto, mes de septiembre que viene cargadito de información y nos viene con algo desde fuera de fronteras. Ya lo veo secundado por allí, con un uniforme atrás. Con la espalda. Sí, guarda que... Que lo secunda un cóndor, Josema, porque en definitiva también vamos a hablar de diversidad de opiniones, diversidad de posicionamientos políticos, al finalizar una semana que tú sabes estuvo bien intensa en este sentido. Veíamos recién a un candidato de Cabildo Abierto que quiere liberar a genocidas porque dice que son inocentes. Tuvimos las amenazas a integrantes de familiares de detenidos desaparecidos, también un ataque hacia la integrante del Frente Amplio, Graciela Villar, está en discusión, y también atado a lo que decía Kicillof de alguna manera. Estamos en un mundo en disputa donde Estados Unidos y la generala Laura Richardson, quien es la que nos acompaña, comandante en jefe del Comando Sur, ustedes saben que ha plantado bandera y ha dicho hay que recuperar Latinoamérica para Estados Unidos en una unidad continental que responde a la doctrina Monroe, que ya tiene 200 años, y que dice América para los americanos, y ahí estamos nosotros metidos. Josema, esta introducción para decirte que la semana pasada terminó en Paraguay un encuentro de la Conferencia de Ejércitos Americanos con un título bien interesante que creo que juega con esta realidad de los tiempos que están cambiando, que es el papel de los ejércitos en misiones diferentes, y acá Omar nos ayuda con la segunda placa, el papel de los ejércitos en misiones diferentes a la defensa nacional como parte de una necesidad de seguridad para la población y el desarrollo económico. Entonces, ya estamos planteando desde la organización que los militares tienen que hacer en temas que están más allá de la defensa nacional. El tío Sam velando por todos. Por todos nosotros, exactamente, Josema. Y vamos a poner en contexto porque esta conferencia de ejércitos americanos surgió en 1960, cuando la Segunda Guerra que hablaba Kicillof terminaba, el mundo se estaba posicionando entre la Unión Soviética y el eje comunista y el capitalismo representado por Estados Unidos, y aquí fue el origen de este espacio de intercambio, vamos a llamarle. La Conferencia de Ejércitos Americanos fue una iniciativa de Estados Unidos creada en 1960 en respuesta a la Revolución Cubana de un año antes, con el objetivo de frenar el avance del comunismo en la región y combatir a los grupos políticos y sociales de izquierda en general. Desde entonces se reúnen anualmente en algunos de los países cuyos ejércitos la integran, los de América del Sur, los 3 de América del Norte y algunos del Caribe, mientras que los ejércitos de Portugal y España son observadores, al igual que la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, ambos bajo control de Estados Unidos. Sin embargo, durante los 5 primeros años las reuniones fueron, en ese país, que dedicó las primeras 3 a estructurar la subordinación militar en el continente.
La conferencia inaugural de 1960 se llamó Operaciones Logísticas, Contralor, Investigación y Desarrollo. La de 1961 Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Acción Civil y Política Militar. Y la de 1962 Temática orientada a la logística. A partir de 1963 los títulos se cargaron de ideología y violencia. Temática orientada al establecimiento de redes de comunicaciones para difundir e intercambiar información respecto de movimientos subversivos, fue la de ese año. Y administración del adiestramiento e intensificación de la preparación de los ejércitos en guerra revolucionaria, la de 1964. El año siguiente fue bautizada como Cooperación del Ejército con las organizaciones del gobierno para la mayor superación en el orden social del pueblo y organización y adiestramiento del Ejército para seguridad interna. En el marco de estas conferencias se sitúa el origen de los golpes de Estado que sacudieron la región a partir de 1964 con el quiebre institucional en Brasil. También se le atribuye haber sido la incubadora para el terrorismo de Estado regional con la creación del Plan Cóndor en 1975. Ese mismo año Uruguay fue la sede de la conferencia bajo el título Reglamentos de la CEA, Seguridad en las Américas, Sistema Educativo Integral en los Ejércitos Americanos, Contribuir para erradicar la subversión. Mientras que en 1973, el año del golpe encabezado por Juan María Bordaberry, la cita fue en Venezuela y versó sobre estrategias contra la subversión en la América para la seguridad del hemisferio. El nombre que quiera, Fede, pero de todas maneras, viendo ese repaso que usted nos presentaba allí, nada bueno sale de acá. Y nada bueno porque en el 64 Brasil, después vino Perú en el 68, Uruguay y China en el 73, o sea, fue el caldo de cultivo, el adoctrinamiento. Mucho se sabe de la Escuela de las Américas, donde se entrenaba en técnicas de tortura, pero acá estamos hablando de la parte más teórica, organizativa, de cómo bajar línea política. Aquí en la placa que estamos viendo, en esta mesa, Josema, está la banderita uruguaya. Sí, detrás suyo se veía perfectamente la bandera uruguaya. Exactamente, un representante de Uruguay. Decir que estas reuniones son secretas, no hay documento que registre qué fue lo que dijeron, por lo menos públicamente. Sin embargo, durante la ola de gobiernos progresistas, tú sabes, aquella que fue desde principios de siglo hasta 2015 con el retorno de Macri en Argentina, este espacio quedó de alguna manera en segundo plano. Nos va a mostrar Omar ahora una nueva placa donde tenemos las temáticas que van desde 2002, marcando en ese año el triunfo de Lula, el primer triunfo de Lula y la llegada al poder en Brasil, hasta el año 2015. Todas las conferencias que hubo esos años, Josema, salieron estos temas de agenda y fueron sistemáticamente repetidos. El aporte en las misiones de paz, como diciendo, de la región nos ocupamos nosotros en la UNASUR, que tenía su Consejo de Defensa, y acá discutimos el aporte a la paz mundial, una forma de marcar agenda propia. Ese fue un intento, sabemos que la UNASUR cayó también su Consejo de Defensa, y vamos a atarlo ahora a los movimientos políticos, porque aquí en la región podríamos identificar claramente a referentes de esta nueva visión de sometimiento estricto a Estados Unidos, como Javier Milei en su momento, Bolsonaro, pero también aquí en Uruguay hay referentes, y si te parece cerramos con esta placa que de alguna manera reciclamos con Omar, hablando de la conexión viana con la ultraderecha global, porque en paralelo a las discusiones del ejército en temas por fuera de la defensa nacional, en el discurso político se van planteando algunos temas que hacen y se posicionan a Uruguay, a los países de un lado o del otro de esta nueva disputa de poder. El diputado Paloviano organizó el 22 de agosto, al mismo tiempo que se realizaba del 20 al 23 en Paraguay la Conferencia de Ejércitos Americanos, el papel estratégico y económico de Taiwán en el panorama geopolítico de Asia-Pacífico. Decir que Taiwán no es un país, decir que Taiwán es la espina que impide, por ejemplo, que Uruguay avance en un tratado de libre comercio a través del Mercosur con China. Y entonces me parecía interesante, más allá de que es un tema que quizás parezca secundario, son en definitiva, como en su momento lo hizo en la década del 70, hay que estar alertas a lo que se viene ahora con esta conferencia y la generala Richardson, Josema. Veremos qué pasa con eso, Fede, hay que estar atento. Muchas gracias. La seguimos. Muy bien, nosotros ahora les contamos otros asuntos y volvemos a nuestro país. Temas que ya hemos abordado incluso en este mismo informativo, y estamos hablando de que en pleno
proceso judicial. Tras una orden de desalojo, el asentamiento 13 de octubre sufrió graves inundaciones tras las lluvias de este fin de semana. Desde la Intendencia de Montevideo se comprometieron a brindar un nuevo terreno para el realojo de unas 50 familias. Ya pasó uno de los 3 meses de prórroga que la Justicia de Paz concedió para aplazar el desalojo del barrio 3 de octubre, en el este de la capital. En ese marco, los vecinos lograron obtener el compromiso de la Intendencia de Montevideo de otorgar un nuevo terreno a donde ser realojados. Por el momento no se ha definido dónde estará ubicado el predio que ceda el gobierno departamental. En tanto, está previsto que la Junta Departamental de Montevideo fije fecha para una instancia de intercambio entre las autoridades de la Intendencia y las del Ministerio de Vivienda. Desde la comuna esperan que la cartera se encargue de la construcción de las viviendas necesarias para el realojo de las familias. Por otra parte, sigue pendiente la evaluación del terreno por parte de un equipo de técnicos de la Intendencia de Montevideo con el fin de determinar si es un área habitable o no. De todos modos, es sabido que se trata de una zona inundable, principalmente por su cercanía al arroyo Manga, como pudo comprobarse este fin de semana y cada vez que llueve. Los vecinos indicaron a MBD Noticias que en el interior de las casas el agua llegaba a los 30 centímetros de altura. Si se determina que el terreno no es habitable, puede ser otro elemento para que la justicia ordene a las autoridades dar una solución habitacional a las familias del 3 de octubre. Bueno, y del asentamiento 3 de octubre nos vamos hasta el barrio Casabó, porque vecinos y vecinas de esta zona han planteado molestias por obras que se vienen dando justamente en el barrio, que están afectando la movilidad, porque según dicen los vecinos se generaron barriales y enormes charcos. Aseguraron que ya realizaron los planteos a las autoridades, pero que todavía no tuvieron respuesta. En estos días de lluvia se ha generado bastante problema. Hemos tenido vecinos que estarán viendo las imágenes, que se han caído por el tema de obra, no quedan en condiciones, van avanzando y no terminan el trabajo anterior. Hay como diferentes problemáticas con respecto a las obras que están llevando adelante. ¿Hablaron con autoridades de OCE en su momento, con quienes iban a trabajar? Tuvimos varias instancias de información a los vecinos y varias instancias con el área social y con directores de la OCE, que les informamos cuáles eran los problemas y bueno, y no solo eso, sino también genera otro tipo de problema que es con la basura. Ellos vienen dejando montículos de tierra por diferentes puntos del barrio y eso conlleva que el vecino lo vea como un basural y deje la basura también ahí. O sea, son varios los problemas que estamos teniendo. ¿Es una zona que se viene trabajando hace 5 o 6 meses? Es una zona que se viene trabajando durante hace tiempo y entendemos que tenemos obligaciones como ciudadanos, pero también entendemos que tenemos derecho a vivir dignamente y creo que las condiciones que ellos vienen dejando las calles no son dignas como para los vecinos poder transitar. ¿Qué complicaciones hay? ¿Personas que no pueden entrar a su casa? Hay de todo. En estas instancias, con el agua se forman barriales totales, cuadras enteras sin poder transitar, los vecinos, los gurises que salen a estudiar, los compañeros y vecinos que salen a trabajar. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Esperemos que las autoridades tomen cartas rápidamente en el asunto. Hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos con más MBD Noticias edición domingo. Segundo bloque de MBD Noticias edición domingo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que la Organización de Estados Americanos, la OEA, premió al programa de motocarros de la Intendencia de Montevideo por la innovación en proyectos en materia de inclusión social. Esta iniciativa ha permitido desde su comienzo en diciembre de 2020 que más de 200 clasificadores de residuos se reconviertan laboralmente. La distinción se conoció este sábado en el marco de la 12ª edición del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2024 de la OEA, cuyo objetivo es reconocer, identificar y promover las innovaciones que en gestión pública se vienen implementando en la región. El programa consiste en brindar una oportunidad sociolaboral a personas que clasifican residuos sólidos urbanos, focalizado en aquellas que trabajan con carros tirados por caballos. En este sentido, la Intendencia financia el total de la compra del motocarro o el 50%, dependiendo de si entregan el caballo que venían usando. También brinda capacitación laboral, un contrato de trabajo tercerizado y acompañamiento sociolaboral por un equipo multidisciplinario.
Los caballos entregados son gestionados en coordinación con la Asociación Animalista Libera, que es la encargada de evaluar las condiciones del posible adoptante del animal. El premio también destaca que los motocarros son incluidos en la planificación de limpieza de la ciudad, realizando entre otras tareas de recolección de residuos en zonas donde no pasa otro vehículo, limpieza de contenedores desbordados, retiro de voluminosos de los hogares y de bolsones con material reciclable, generando un impacto ambiental además del social. Bueno, muy bien, es momento de abrir el capítulo internacional. Les contamos que al menos 48 personas fueron asesinadas este sábado en Gaza por bombardeos israelíes, según las autoridades de sanidad palestinas. Con esta nueva cifra de asesinados el sábado en Gaza, ya son unos 40.700 los fallecidos desde el 7 de octubre y más de 94.000 los heridos, según el recuento de hospitales del Ministerio de Sanidad. Se estima que otros 10.000 cuerpos siguen bajo toneladas de escombros. Los ataques de este sábado se concentraron en el campamento central de Nuseirat y las zonas sureñas de Khan Yunis y Rafah, pero también hubo al menos 6 muertos en ataques en la norteña ciudad de Gaza. Solo en Nuseirat fallecieron el sábado al menos 20 personas, casi todas integrantes de 4 familias, en ataques de artillería contra sus viviendas, en los que también murieron niños, según informaron las autoridades locales. El ejército israelí, por su parte, anunció que había matado al comandante de la brigada de los campamentos centrales de Gaza de la Yihad Islámica, identificado como Mohamed Katravi, aunque la milicia no confirmó su muerte. En la sureña Khan Yunis, de donde el ejército israelí se retiró ayer tras 22 días de ofensiva, los equipos de emergencia de la Media Luna Roja recuperaron al menos 8 cadáveres, según difundieron en video en la red social X. También en Khan Yunis, 5 civiles murieron y otros 15 miembros de la familia Abu Bakr resultaron heridos en el bombardeo de una vivienda en Al-Shabur, según la agencia de noticias palestina Wafa, que denunció también un ataque con dron en Rafah que mató al menos a 2 palestinos. Según una evaluación reciente de la ONG inglesa Comité Internacional de Rescate, el 41% de familias gazatíes cuidan a niños que no son suyos y los doctores están atendiendo a menores en hospitales a los que no les queda ningún adulto que haya sobrevivido. Bueno, y seguimos en tema porque una vez culminada esta ofensiva, el ejército de Israel informó que ubicó los cuerpos de 6 de los rehenes que permanecían en poder de Hamás desde el atentado del 7 de octubre en Israel. Los hallazgos sucedieron en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, siendo repatriados a territorio israelí en las últimas horas. Las víctimas fueron identificadas como Carmen Gat, Eden Yerwalmi, Gers Goldberg Polin, Alexander Lobanov, Almog Salusi y Ori Danino. Estamos prácticamente en el final, amigos. Vamos a compartir el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de esta semana. ¿Qué dice el INUMED para mañana, el lunes 2 de septiembre? El tiempo estará, el cielo estará nuboso, nieblas y neblinas matinales. La mínima será de 7 grados, ahí lo ven en pantalla, y la máxima de 18. Para el martes 3 de septiembre, habrá pasaje de nubosidad, probables precipitaciones aisladas, dice INUMED, una mínima de 9 grados y una máxima de 16. Señoras, señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana bien tempranito a las 8, después a las 13 y a las 18:55 con la edición central. Nosotros nos vamos, los dejamos con los principales titulares y lo que se viene en la pantalla de nuestro canal. Que pasen bien. Con el auspicio de Estados Unidos y la presencia de Uruguay, la Conferencia de Ejércitos Americanos analizó en Paraguay el papel de los ejércitos en misiones diferentes a la defensa nacional. La Comisión Pro Plebiscito de la Seguridad Social lamenta que por primera vez un sector de la izquierda muestra distanciamiento de los trabajadores y el movimiento social. El candidato colorado Andrés Ojeda invitó a los 112 dirigentes frente amplistas que harán campaña contra el plebiscito del PIT-CNT a formar un grupo de trabajo para el triunfo del no en octubre. Previo a su postulación oficial, 39% de la población y 9% del votante multicolor en 2019 dijo que votaría por Blanca Rodríguez si ingresaba al Frente Amplio, según encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Los habitantes del barrio 3 de octubre, sobre los que pesa una amenaza de desalojo, fueron de los más afectados por las lluvias de este fin de semana.
La OEA premió el proyecto Motocarros de la Intendencia de Montevideo por su innovación en la inclusión social y en la estrategia de limpieza de la ciudad. 10 meses de ataques israelíes en Gaza dejaron más de 40.000 muertos y provocaron que 41% de las familias gazatíes cuiden a niños y niñas que no son suyos.